Buenos días, jóvenes de primer año. Vamos a iniciar con la clase de literatura. Iniciamos con Dante Alighieri, La Divina Comedia. Ya nosotros hemos trabajado ese texto, hemos trabajado también al autor, pero vamos a recordar, ¿sí? El verdadero nombre es Ducante Alighieri. Ese es el verdadero nombre de este personaje que nosotros conocemos como Dante, ¿no es cierto? Ya. El verdadero nombre es Ducante Alighieri. ¿Dónde nos vamos a contextualizar? Nos vamos a ir hasta Florencia, porque es ahí donde se desarrolla la historia de este poeta. Bien, cuando hablamos de Dante Alighieri, vamos a hablar de un trenceto. Este trenceto se desarrolla en el siglo XIV, ¿sí? Viene de la voz italiana, que significa arte y significa 300. Dentro de ella coincide con el periodo pre-renacentista que está entre 1300 y 1400. Dentro de ese trenceto está Dante Alighieri con la Divina Comedia. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Está Francesco Petrarca con canciones y Giovanni Boccaccio con Decamerón. Seguramente recuerdas algo de esto porque hemos hablado de Decamerón. Efectivamente, Dante Alighieri se pone una fecha promedio de su nacimiento entre 1265, su muerte sí es fija, 1321. ¿Por qué 1265? Porque no hay ningún documento que certifique que haya nacido ese año, pero según lo escrito en la Divina Comedia, pues él menciona, cuando ya está en uno de los círculos del cielo, del paraíso, menciona a Géminis y menciona relativamente el año, entonces por ahí que le han sacado la fecha, ¿sí? Entonces, Dante Alighieri nace un alrededor entre mayo y junio, por ahí. A Francesco Petrarca nace en 1304 y fallece en 1347. Y Giovanni Boccaccio, que es un amigo muy cercano a Dante Alighieri, en realidad los tres lo son, nace en 1313 y 1375. Bien, vamos a hablar principalmente de él, que es nuestro tema, Dante Alighieri. O, como ya dijimos su nombre, Ducante Alighieri, ¿verdad? Pero nosotros lo conocemos como Dante Alighieri. Nació en Florencia en 1265 y falleció en 1321. Missy, ¿dónde murió? ¿En Florencia? No, no murió en Florencia, él fue desterrado. Ahora te voy a contar un poquito de él, ¿ya? La vida de este pequeño o de este gran autor. Él nació tuvo una infancia eh, en la que era una familia noble, nació en Florencia, de familia noble, no tenía fortuna, pero tenían para vivir. Era su padre Dante, Dante significa el constante, era padre de un hombre eh, que era comerciante, y cuando Dante tenía 5 añitos, su mamá murió. A raíz del fallecimiento de su mamá, 2 años después de la muerte de ella, conoce a la hija de Fiolo Partinari. ¿Cómo se llama la hija de Fiolo Partinari? Se llama Beatriz, su amor eterno. ¿Y llegan a ser enamorados o tienen hijos? No, en realidad es un amor imposible, ¿ya? Entonces, la niñez y juventud de Dante está plena, tenía mucha paz, mucha abundancia, pero cuando conoce a Beatriz es donde inicia, ¿no? Él salía por las calles de Florencia con el simple hecho de cruzarse con ella, y ella sabía pues que aún así sintiera algo por él, sabía que no podía casarse con él porque tenía que esposarse con una persona que le ofrezca mejores condiciones de vida, económicamente hablando, porque recuerda que en esta época pues tú no eliges con quién estar. Tus padres, por cuestiones políticas, eligen a la persona con la que vas a estar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces él, en nombre de Beatriz, decide escribir una serie de poemas que obviamente no son expuestos, no son famosos en ese momento, ¿sí? Entonces la convierte en su musa. Dante Alighieri
bueno, se recopila de poemas a la que llama Vita Nova. Recordemos que estamos en un periodo en el que se va a hablar el latín vulgar y el latín culto. Resultado de esto, así como en nuestro idioma, va a surgir el italiano, pero es un italiano con un poquito de latín todavía. Entonces, por eso él a su recopilación de poemas dirigidas para Beatriz la llamó Vita Nova, que significa vida nueva, ¿no? Está en latín. Beatriz fue dada en matrimonio a Simone de Bardi. Dante después, ya que ella se casó con él, obviamente sin quererlo, sin amarlo, sino por beneficio político, económico, ella seguía paseando por la ciudad de Florencia y se encontraba con Dante. Dante posteriormente, bueno, antes de que Dante se casara, ya sucede una cosita por ahí. Dante se vuelve famoso, sus obras fueron publicadas y Beatriz llegó a leer sus poemas. Y ella se sintió muy ofendida porque para ella esos poemas eran muestra de un amor profano, un amor deseoso, y ella se sentía como no se sentía cómodo ya sonreírla porque sentía que él, en términos actuales, la acosaba demasiado. Entonces decidió serle indiferente, pero él aún la seguía amando. Luego ya Dante conoce a Gemma Donti y se casa con ella. Ella sabe que él está enamorado de Beatriz. Bueno, antes de su matrimonio, Beatriz muere de una enfermedad. Y igual, al saber que él ama a una difunta, ella permite el matrimonio. Con ella tiene 4 hijos. Luego de escribir Dante ciertos poemas y amar a su querida Florencia, es donde decide inclinarse por la vida política, ¿ya? Entonces, Dante es enviado como embajador para proponerle al Papa un tratado de paz. Pero el Papa lo tuvo prisionero y lo acusó de corrupción. Por lo tanto, ya no le permitieron regresar a Florencia. Entonces, obviamente no volvió a ir a la tumba de Beatriz, porque él acostumbraba a ir a la tumba de Beatriz muy seguido. Y también dejó a su familia, fue desterrado y escribió El Convivio. Escribe La monarquía tratando de contribuir a la pacificación, pero muere a los 56 años. Cuando él muere, recién Florencia se da cuenta del gran valor que tenía este poeta. Y bueno, en memoria él pues construye un mausoleo que obviamente su cuerpo no está ahí porque nunca regresó, nunca repatrió, pero sí pues hicieron un mausoleo en su homenaje. Su obra cumbre, La Divina Comedia, título original, solamente él la llamaba La Comedia. Ya posteriormente, La Divina Comedia en el siglo XVI, Giovanni Boccaccio le dice, pero si es comedia, ¿por qué le pusiste comedia? Ah, porque no tiene un final triste, sino tiene un final feliz. Ah, entonces hay que agregarle el término divina, pues, una divina comedia, un término muy feliz. ¿Te parece? Y llegaron a un acuerdo y se tituló posteriormente en el siglo XVI La Divina Comedia con ayuda de su amigo Giovanni Boccaccio, que es autor del Decamerón. Género de la Divina Comedia, épico, especie de epopeya religiosa, estructura, está dividida en 14.230 versos, escrito en tercetos, decasílabos, en lengua toscana. Presenta 100 cantos. Y en cuanto a la vida política de Dante Alighieri, pertenece al partido de los güelfos, ¿ya? Bien, veamos aquí. Hay un término en latín, dolce stil nuovo. ¿Qué significa? Significa dulce nuevo estilo, que fue cultivado por Dante Alighieri y también
fue puesta dentro de su obra La Divina Comedia, exactamente en el purgatorio. Luego también surge un nuevo término, estilnovista, que significa que la mujer es considerada como la obra perfecta de la creación divina. Obviamente él no está hablando de Emma. ¿De quién está hablando? Está hablando de su querida Beatriz, ¿verdad? Muy bien, el tema de la Divina Comedia es el asunto de las almas después de la muerte. Los personajes, Dante, que es el que simboliza al extraviado, porque inicia en una selva, ¿te acuerdas? Una selva oscura en la que él está perdido, inicia así. Beatriz simboliza la fe y la teología, la luz. Virgilio simboliza la sabiduría porque es el guía de Dante por el purgatorio. Las fieras simbolizan a las pasiones, el león a la soberbia, el leopardo a la lujuria, el lobo y la avaricia. El Caronte es un barquero que transporta a los condenados. Mino, de Minotauro, mitad hombre, mitad toro. El legendario rey de Creta, juez del infierno. Y Cerbero, que era un perro guardián del infierno. ¿De cuántas cabezas te acuerdas? Cerbero, ¿cuántas cabezas tenía? ¿Recuerdas o no? 3 cabezas. Catón, guardián del purgatorio, y San Bernardo, el último guía de Dante, que es quien lo apoya. Bien, como habíamos hablado de un trenceto, vamos a hablar de, aparte de Dante Alighieri, vamos a conocer un poquito a este poeta, ¿ya? Él es, a ver, un ratito atrás. Ya está. Él es Petrarca, llamado como el padre del humanismo. Nació en Italia, fue desterrado de su ciudad natal en 1326, se ordenó como sacerdote, conoció a Laura de Noves, se quedó perdidamente enamorado de ella y en base a ella pues crea la obra In Vita e In Morte, que significa en vida y en muerte. Y otro es Giovanni Boccaccio, ¿no es cierto? El amigo que agregó Divina a la obra de Dante Alighieri. Nació en Toscana en 1313, estudió Derecho y Letras Antiguas, se enamoró de María Aquino, a la que llamó Fiamenta. No sé si recuerdas que hablamos también de Fiamenta. Ya cuando nos toque este autor hablaremos de él. Murió en 1375 en Certaldo y destacó en cuentos pequeños, como por ejemplo Decamerón, que son 10 cuentos, son 10 jornadas. ¿Listo? Esta obra la iglesia la quiso quemar por su gran contenido sexual, pero más que contenido sexual era por el hecho de que en estas 10 jornadas se hablaban también de las monjas y de los sacerdotes que mantenían relaciones sexuales, aún así ellos mencionando haciéndose, según ellos, entregarse a Dios, pues, ¿no? Entonces él mencionaba en forma de sátira en su obra, pero eso no le gustó a la iglesia y quisieron quemarlo. Sin embargo, no lograron. Muy bien, chicos, entonces la obra de la Divina Comedia te la voy a subir en otro enlace y vas a tener que resolver una pequeña práctica que te la voy a subir en la plataforma, ¿sí? Que tengas un hermoso día, cuídate mucho, chao, chao.